Continuamos en el Gobierno de la Tarde, vamos a seguir con los comentarios, pero antes, Mendo, te voy a tomar 30 segundos para mandarle un saludo y un abrazo a Lucien Carlo desde Santiago, que está en sintonía con nosotros y nos envía un mensaje lindo. También para el abuelo de Emilio Correa, que nos ha escrito por Twitter que su abuelo cumple años. No dice cuántos años cumple, pero desde el Gobierno de la Tarde le mandamos muchas felicitaciones y abrazos para su abuelo, también para Marcelo Subizarreta y para nuestros oyentes que están ahí, y muchos de ellos nos escriben lindos mensajes. Vamos a continuar con los comentarios y el siguiente es de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Me uno a ese saludo a la amiga Lucien Carlo, que por cierto también es abuela, aunque una mujer joven, buena moza, pero es abuela también. En el momento, Lucien. Y tiene ahí un nieto bellísimo que veo que sube muchísimo en sus fotografías y demás. Bueno, señores, va terminando con el paso de cada día la administración de Danilo Medina, de su segundo periodo de gobierno, segundo periodo que es bueno recordar, llegó con la modificación de la Constitución que permitió el famoso modelo norteamericano, que es el que todo el mundo reclama cuando llega al poder y encuentra que solamente hay un periodo gubernamental. La modificación constitucional del año 94, cuando se dio la crisis tras las elecciones de ese año y la acusación de fraude electoral, llevó a que los gobiernos, o mejor dicho, los actores políticos y sociales negociaran una modificación constitucional que le impedía a los presidentes la reelección consecutiva. En ese momento entonces se suponía que el presidente, al terminar su periodo de 4 años, no podía ir a ser candidato en las elecciones de su término y tendría que esperar 4 años para volver. Ese modelo fue el que enfrentó Leonel Fernández en su primera presidencia. No podía ser candidato en el año 2000. Pienso que eso, entre otras cosas, ayudó a que su gobierno tuviese mejores resultados en muchos aspectos. Fue a las elecciones del año 2000 con un candidato como Danilo Medina en ese entonces, todavía quizás no tan pulido, no tan trabajado, sobre todo por los aspectos del marketing que después lograrían nivelar, lograrían completar algunos bemoles, algunas cosas que en ese momento se le señalaba con respecto a su carisma, sobre todo. Y precisamente un candidato carismático, aunque no necesariamente con un lenguaje ni muy elevado desde el punto de vista académico, ni siquiera hacía el intento por hacerlo, más allá de que tenía formación, porque el de que la tenía eso era indudable. Hipólito Mejía terminó ganándole las elecciones, casi duplicando la cantidad de votos a razón de 2-1 en esa oportunidad. Hipólito Mejía llega al gobierno, el momento económico tanto nacional como internacional era positivo, le entregaban un gobierno que había reducido niveles de deuda pública, que había iniciado la modernización del Estado, que había iniciado en muchos aspectos cruciales el hecho de que el Estado Dominicano diera un paso de avance. También arrastraba, por qué no decirlo, situaciones de corrupción que en ese momento eran importantes, el caso Peme. Hubo personas incluso que fueron a la cárcel, así sea por poco tiempo, entre ellos varias personas que más adelante tendrían posiciones de poder nueva vez. Y arrancaba un gobierno que tenía, insisto, un contexto internacional bastante favorable. En medio de esa situación se negoció, recuerdo, el DR-CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, el cual pienso, independientemente de que lo iba a hacer, creo que cualquier gobierno que estuviese en el poder en ese momento, era importante, sobre todo para que el mercado dominicano exportador e importador tuviese cambios. Luego decide Hipólito Mejía, sobre todo asusado por esa corte de aduladores que tienen todos los presidentes, por esa corte de gente que le dice a los presidentes que todo les es lícito y todo les es posible, sobre todo si tienen mucho poder. Hipólito Mejía consigue el apoyo, sobre todo en el Congreso, más que suficiente en unas elecciones del 2002 que no me canso de decir, fueron de los últimos tiempos algunas de las más vergonzosas que ha pasado el país, el famoso tema de la Operación Palito, una Junta Central Electoral que estaba muy desprestigiada ante la sociedad. Termina consiguiendo el partido de gobierno en ese entonces dominar el Congreso. El Senado apenas tenía un senador opositor, que era el del Distrito Nacional, y un Congreso favorable a los designios de en ese momento modificar la Constitución y volver a traer la reelección consecutiva. Se modificó la Constitución. Creo que lo único que se eliminaron en esa ocasión fueron los colegios electorales. Se hizo un cambio, una variación al tema de los colegios cerrados, me parece, así creo recordar, pero solamente se modificó la Constitución con ese fin. Todo el mundo recordará lo que pasó del 2002 en adelante. Explota la situación bancaria y explota, entre otras cosas, por el fracaso del ente regulador, y yo diría que más que fracaso, la conchupancia del ente regulador
con parte de la banca privada que aprovechó para, dentro de sus malas prácticas, generar una doble contabilidad, bancos paralelos y una práctica que se demostró era sistémica, aun cuando uno de los bancos más importantes fue el que terminó llevándose casi todos los focos de los medios de comunicación. Todo el mundo recordará que fueron varios los procesos que se llevaron a cabo en los bancos, el caso Bancrédito, situación del Banco del Progreso, además del tema Baninter. El 2004 trae nueva vez a la presidencia a Leonel Fernández, quien curiosamente no tuvo que hacer la modificación para tener el escenario abierto para buscar un segundo periodo consecutivo. Creo que toda la situación estuvo realmente a su favor y en el año 2008 volvería a ser candidato a la presidencia. Antes de marcharse en el año 2012, se hace una modificación constitucional en el año 2010, que se ha dicho y se ha vendido siempre ha sido la más profunda de los últimos tiempos, porque sentó a los constitucionalistas dominicanos, muchos de ellos muchachos jóvenes y muy talentosos, amigos algunos, y les permitió vertir parte de sus conocimientos, de sus criterios, de sus tendencias, y comenzar a traer algunas figuras que no habían sido exploradas en el país, la famosa idea de las altas cortes para especializar altos tribunales en materia electoral, en materia constitucional, en materia administrativa. Otros países se las arreglan solo con una Suprema Corte. Nosotros, que siempre estamos en otra onda, necesitábamos diversificar y especializar las cortes, sobre todo en su máximo nivel. Y bueno, ahí lo que terminamos fue pariendo un espacio donde se premió desde ese gobierno a gente que no había hecho carreras en la judicatura. Se le pasó por encima a jueces de muchísimo tiempo, a jueces que tenían ciertamente méritos, y se terminó poblando eso ahí de abogados que tenían muchos de ellos años sin ni siquiera litigar un caso, y se terminó empoderando ahí a buena parte incluso hasta de los medios de comunicación, no sé si en pago a sus servicios o qué, pero por algo habrá sido, más que su linda cara, que habrán llegado a ocupar puestos en esas altas cortes, las cuales nacieron de inmediato condenadas por buena parte de la sociedad, por no haber sido producto, entendía mucha gente, de un proceso regular, de un proceso diáfano, y un proceso sobre todo que permitiera a quienes tenían las competencias terminar sentándose en esos puestos. Esa modificación constitucional, amén de todo lo que abarcó y de todo lo que se supone que debió parir, se suponía que al día de hoy la legislación dominicana debía dar chance a celebrar, por ejemplo, referéndum y plebiscitos, que precisamente fueron figuras abarcadas en esa modificación constitucional, aunque las mismas todavía al día de hoy no tienen leyes de reglamento. Leyes que permitan a una persona decir, bueno, yo voy a proponer un plebiscito, un referéndum, por ejemplo, para que el pueblo dominicano, ya que no podemos confiar en ese legislador, ya que no podemos confiar en esa legislatura que se pasa 4 años para aprobar 4 leyes, 3 inútiles y una mal hecha, entonces no podemos confiar en ellos para, por ejemplo, actualizar el Código Penal. ¿Y qué vamos a hacer? Un grupo de ciudadanos grande, algunos liberales, otros conservadores, se ponen de acuerdo y reúnen un montón de firmas. Y con una ley que permita, por ejemplo, facilitar el proceso de un plebiscito, de un referéndum, que ya de hecho tenemos en nuestra historia creo que 4 ejercicios de ese tipo, 3 de ellos en el siglo XIX, se pueda, por ejemplo, llevar a un referéndum vinculante, es decir, cuyo resultado tenga fuerza de ley, el aspecto, por ejemplo, de que la gente vote por aprobar o negar la legalización del aborto, al menos en sus 3 causales que pide, que exige una parte de la población. Yo le pregunté una vez, lo recuerdo como hoy siempre, a Fidel Lorenzo, el pastor y líder de las iglesias protestantes del Código, si ellos entendían, se sentían con la fortaleza de en algún momento ir, por ejemplo, a un referéndum, un plebiscito, y encabezando las fuerzas conservadoras, las fuerzas que tienen un criterio, muy, muy preclaro en cuanto al tema, a hacer campaña por el no en este caso. Y los otros grupos, los grupos que se entienden progresistas, de avanzada, con criterios particulares basados en lo que ellos entienden son sus ideales y son las libertades, los derechos, bueno, entonces harían una campaña por el sí, por ejemplo. Y la sociedad dominicana, al igual que lo hicieron en otros momentos sociedades de Europa o sociedades de América del Sur, entonces tomaría una decisión basada en la mayoría, y esa decisión sería vinculante. El legislador terminaría dándole forma a esa votación de ley, entendiendo que la sociedad dominicana, de una vez por todas, tomó esa decisión. En algunos casos ganaron los grupos liberales, Italia, por ejemplo, España, Irlanda. En algunos casos los grupos conservadores lograron mostrar su fortaleza y terminar, por ejemplo, haciendo uso de esa herramienta que la Constitución les brindó. Es difícil, es muy difícil, honestamente, venderle a la población dominicana la necesidad de, una vez más, en algún momento,
volver a sentarse como asamblea revisora a revisar aspectos de la Constitución. Voy a decir algo más. Tiene que pensar el legislador dominicano en su condición de senador, de diputado y de asambleísta el día que toque. Si la República Dominicana debe, por ejemplo, ponerse a tono con los tiempos en relación al tema de la nacionalidad dominicana. No solo por la sentencia 168-13, sino precisamente porque ya siendo esa sentencia parte de nuestra jurisprudencia y la 168-14 ahí más o menos intentando corregir algunos aspectos, debe perfectamente discutirse la situación del jus sanguinis y el jus solis. Somos uno de los pocos países donde se entendía que la situación del territorio era básica para definir la nacionalidad. El resto del mundo, una enorme cantidad de países del mundo, entiende que hay otros aspectos también del territorio. Y eso pudiera darle claridad a la ley y evitar conflictos a la República Dominicana, que constantemente ha sido acusada de apatridia y de otras situaciones en el terreno internacional, y que conste que muchas de esas acusaciones hay que decir que pueden ser razonables, en el sentido de que nunca nacer es un delito, de que hay gente que no tiene la culpa de lo que sus padres y abuelos hayan hecho y que solamente han vivido en nuestro país, y no vale para eso, y ya con esto terminamos el comentario, no vale para eso proclamar y traer artículos de la Constitución haitiana, porque la que vale aquí es la dominicana. Esto, dicho sea de paso, y en resumen para finalizar, nos dice que la Constitución dominicana sí merece volver a discutir varios de sus aspectos. Sí merece, por parte del legislador, volver a sentarse, no solo porque al presidente le interesa reelegirse o no reelegirse, sino porque toca discutir nueva vez aspectos de una Constitución que primero la quisieron convertir en una lista de supermercado, creando los derechos fundamentales, que al final no tienen ningún asidero en la práctica. Y luego por el hecho de que el Estado Dominicano tiene una enorme deuda con su sociedad, y una de las mejores formas de satisfacerla es sincerizándose en su tamaño, su alcance, su costo, pero sobre todo aquellos aspectos que han quedado en una nebulosa y que hoy nos traen muchos problemas. Ese es mi mensaje, sobre todo para ese grupo de legisladores que va este próximo día 16 de agosto a sentarse en su curul y que tendrá mucho por hacer, no solo en aspectos de imagen, sino también de trabajo.